por favor a la palabra del Señor. La primera de Corintios. Primera carta a los Corintios. Esa es la epístola que tenemos como texto base de predicación, creo que durante un muy buen tiempo, en las oportunidades en que me corresponda a mí la labor de predicar la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer del 18 al 25. Amén. Leamos entonces del 18 al 25. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En los sermones anteriores que nos precedieron al del día de hoy, vimos que de los muchos pecados que describimos en la introducción que hicimos a esta carta, de los muchos pecados y defectos que tenía la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo escogió para tratar en primer lugar el problema de las rivalidades que estaban trayendo algo que es inconcebible para la iglesia, que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y era división al interior de la iglesia. Y el apóstol Pablo escoge ese primer problema, primero que todo, para entrar a hablarles a ellos, a solucionar como primera cosa ese problema de la división al interior de la iglesia. Vimos en las predicaciones anteriores cómo el apóstol Pablo se extendió por diferentes aspectos que les recordaban a ellos la unidad del cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de corregir eso que se estaba presentando, esas divisiones al interior de la iglesia. Y vimos diferentes aspectos, pero hermanos, Pablo todavía no ha agotado el tema. Y esta porción que acabamos de leer de 1 Corintios 1, del 18 al 25, es una continuación del tema de la corrección de las divisiones, aunque uno a primera vista no lo logre ver. La ciudad de Corinto era una ciudad griega en toda la extensión de la palabra y con todo lo que ello puede significar. Como ya lo vimos en la introducción a la carta, su nombre, tan solo su nombre, era sinónimo de tener un terrible comportamiento inmoral y obsceno, de tal manera que se había acuñado una expresión para ese comportamiento inmoral con el nombre de la ciudad. La expresión era Corintiasestai, y Corintiasestai era traducido a nuestro idioma comportarse como un corintio. Y comportarse como un corintio quería decir tener toda
una actitud inmoral y obscena. A ese punto había llegado la degradación de Corinto. Ahora no era solo Corinto, era todo el mundo sin Dios. Pero los griegos especialmente, y toda esta parte que le correspondía a la península del Peloponeso, era una situación terrible, la degradación, y los corintios ocupaban el primer lugar. Lamentablemente, los convertidos corintios llevaron no solo ese aspecto de inmoralidad al interior de la iglesia, sino que trajeron también otro que hacía parte del día a día del pueblo griego y que era fundamental para ellos. ¿Cuál aspecto? ¿Qué aspecto fue el que ellos trajeron desde afuera al interior de la iglesia? Su afición a la filosofía. Ellos decían amar la filosofía. Eso es lo que significa literalmente filosofía. Filosofía, amor a la sabiduría. Pero ese supuesto amor a la sabiduría, hermanos, no nos equivoquemos, no era para nada sinónimo de armonía. Tenían los griegos, y especialmente en ese lugar de Corinto, tenían más de 50 grupos filosóficos que competían por aceptación y que competían por ejercer más influencia sobre más personas. Cada grupo filosófico tenía una manera especial de ver la vida y cada uno de los aspectos que corresponden a la vida, desde la parte espiritual y la concepción de Dios hasta también las metas y la razón y el propósito de la vida humana. Las personas en la ciudad de Corinto se agrupaban alrededor de esas líneas filosóficas y se agrupaban formando facciones que se acercaban a un pensamiento filosófico, pero en otro lado se agrupaban otros más con otro pensamiento filosófico que tal vez fuera opuesto al siguiente, y así se agrupaban diferentes facciones, cada una alrededor no solo de un pensamiento filosófico, sino también alrededor de un maestro o líder filosófico. Y hermanos, no era que simplemente yo me adhiero a este pensamiento filosófico y respeto los demás. Tenían fuertes enfrentamientos entre ellos. Lamentablemente, eso que se veía en Corinto y en toda Grecia, esto fue llevado por los creyentes corintios del lugar a donde pertenecían, del mundo a donde estaban, fue llevado al interior de la iglesia. Ese partidismo filosófico fue llevado al interior de la iglesia, generándose, como ya vimos en sermones pasados, facciones alrededor de figuras prominentes. O sea, esa era la costumbre de ellos antes de Cristo. O sea, se agrupaban por facciones, por grupos, por parches, alrededor de un maestro, de una corriente filosófica, y eran aguerridos y disputaban entre ellos. Bueno, los creyentes corintios arrastraron eso que vivían antes de Cristo, lo arrastraron al interior de la iglesia. Y en la iglesia empezaron a tener también partidismos muy a la manera de sus disputas filosóficas. Pero aquí, ya que estaban al interior de la iglesia, en torno a figuras prominentes de la fe. ¿Recuerdan esta expresión? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Arrastraron esa situación que vivían en su día a día y la arrastraron al interior de la iglesia. Por esta razón, en ese propósito
de Pablo de corregir aquello que ellos habían arrastrado del mundo helénico al interior de la iglesia, pasa a confrontarlos, mostrándoles esa oposición inevitable, insalvable, ese contraste, esa oposición, eso que no tenía la manera de conciliarse entre aquello que ellos amaban tanto, la sabiduría humana, con la sabiduría de Dios. Pablo tiene ese propósito de quitar, de sacar esto que ha traído un grave problema al interior de la iglesia, y lo hace de esta manera. Eso que ellos amaban tanto, su filosofía, su amor a la sabiduría humana, lo contrasta frente a la sabiduría de Dios y les muestra que son totalmente opuestas, irremediablemente opuestas. Versículo 18, hermanos. Porque la palabra de la cruz, eso es lo que está haciendo Pablo, ya se los mencioné, sabemos la intención. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Logramos ver el contraste? ¿Logramos ver la oposición insalvable? A los que se pierden, la cruz es locura. A los que se salvan es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermanos, que Dios se hiciera hombre, que el Creador, el Altísimo, se encarnara, se hiciera hombre, se entregara voluntariamente, fuera crucificado en medio de criminales, muriera, fuera sepultado y resucitara para darnos a nosotros el perdón de pecados y vida eterna, era una idea demasiado insensata a la vista del hombre natural. Eso era una locura. Dios haciéndose hombre, vivir de esa manera, entregarse de esa manera, sacrificarse de esa manera, ser colgado de esa manera en medio de pecadores, morir y ser enterrado, supuestamente para la salvación de los hombres. Eso era algo que era una insensatez, una necedad, una locura. No lo podemos aceptar. Ese era el pensamiento del hombre natural. Si nosotros profundizamos un poco más en ello, el apóstol Pablo nos muestra un poco más adelante el fundamento, apunta directamente al fundamento de esa incapacidad del hombre natural de entender y de aceptar la salvación de Dios en la cruz del Calvario. Adelantemos un poco, tan solo, al capítulo 2 y al versículo 14. Y Pablo lo deja muy claro. Dice, ¿qué dice allí, hermanos? Pero el hombre natural. Ahora, cuando habla del hombre natural, está haciendo referencia a una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que está muerta espiritualmente. Una persona que se guía por lo que se guían todos los hombres que han pisado esta tierra. O sea, se guían por los deseos que de sí mismo tienen. Por eso le habla como natural. En otras partes le habla como el ser carnal. O sea, se dirigen, caminan. Su objetivo de vida, su caminar, está guiado por su propio deseo. Y dice, pero el hombre natural,
Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es un problema moral. Esa razón para que las personas, el plan de salvación llevado a cabo y en su punto cúspide en la cruz del Calvario, y después en la resurrección de Cristo, para que las personas les pareciera eso una insensatez, se fundamenta en el problema moral que tienen las personas. Le es un impedimento, no solo para la comprensión, sino creo yo que principalmente para la aceptación de las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque cuando la palabra del Señor allí nos dice, y no las puede entender, ahora, una persona que no ha nacido de nuevo y se le cuenta el plan de salvación, esa persona puede entenderla de manera racional, de manera intelectual, puede entender lo que se le está diciendo. Pero esta expresión no percibe significa literalmente lo siguiente: no acepta como una acción deliberada. O sea, francamente se resiste. Puede entenderlo intelectualmente, puede comprender lo que uno le está diciendo, lo que dice la Escritura, pero le es una insensatez. La rechaza como una acción deliberada. ¿Y esto por qué? Por la condición moral en la que se encuentra esta persona, muerta en delitos y pecados. Ahora, hermanos, entendemos que la cruz de Cristo para el hombre natural no puede ser entendida y no quiere aceptarla, pero la cruz, en lo profundo del corazón, le es especialmente molesta al hombre natural, porque no le da lugar al mérito humano. La cruz le es especialmente molesta al hombre natural, porque tampoco le da lugar al logro humano. La cruz le es especialmente molesta al hombre natural, porque tampoco le da lugar al orgullo humano. Y el hombre natural tiene una condición, y es esta: en el corazón del hombre natural, reina el yo. Eso es lo que reina. El plan de Dios, el propósito para el que nos creó, es que en el centro de la vida humana estuviese entronizado Dios. Ese lugar le corresponde a Dios. Pero muy temprano, en el Edén, el hombre se rebeló contra eso y quiso ser como Dios. Así que en el trono del hombre natural reina el yo. Y esto impide que el mensaje de la cruz sea aceptado. Es un mensaje inaceptable. Cualquier cosa que al hombre le quite el espacio a su propio mérito, a su propio logro, a su propio orgullo, inmediatamente es rechazado. Dentro de los sistemas teológicos que hay en el cristianismo, el de más abierta acogida es aquel que te dice que tú debes hacer algo por tu salvación, porque te da ese espacio a mérito.
porque te da ese espacio, así esté muy oculto, al orgullo, al logro. No lo dice. Oh sí, fui yo. Y es tan insensato que incluso para dar una respuesta de la elección de Dios para salvación, dice Dios, antes de la fundación del mundo, previó que yo iba a tener fe y por eso me escogió. El hombre caído quiere ser Dios. El hombre caído creyó profundamente la mentira de Satanás: seréis como Dios. La cruz no da lugar al mérito. La cruz no da lugar al orgullo. No da lugar a los logros. Por eso hay un rechazo. Y esto en el sentido de la aceptación. Pero por el lado de la comprensión, esto en el sentido de la aceptación, pero por el lado de la comprensión, el problema está en lo siguiente: cuando el hombre eleva su sabiduría, automáticamente intentará menospreciar la sabiduría de Dios. Es algo que es natural, es algo que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios entra en conflicto con la sabiduría humana. Cuando el ser humano pone en un nivel muy alto su sabiduría, el siguiente paso es que le toca menospreciar la de Dios. Y este es el punto que el apóstol Pablo está precisamente trayéndoles a esta comunidad. Esta comunidad que, aunque estaba unida a Cristo, traía esos amores, traía esas relaciones de cuando estaban muertos en Cristo, pero que todavía tenían un romance por el amor a la sabiduría, por la filosofía. Y lo que se muestra claramente aquí, hermanos, es que o el amor a la sabiduría humana o el amor a la sabiduría de Dios, porque las dos son opuestas. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios entra en conflicto con su propio pensamiento. Como son más altos los pensamientos, como son más altos que la tierra de las nubes, más altos son los pensamientos y los designios de Dios comparados con los nuestros. Hay una contradicción. Así que, ¿cuál es el paso que le queda a una persona en el sentido de la comprensión cuando tiene en muy alta estima la sabiduría humana? Hacer un juicio por la sabiduría de Dios. Y ese juicio tiene un resultado. Eso es una locura. Eso es una insensatez. Eso es una necedad. Eso es una tontería. Foolishness es precisamente la traducción que hacen las Biblias en inglés. Porque la palabra de la cruz es una tontería a los que se pierden. Una simpleza, para que lo comprendamos mejor, un absurdo. Un absurdo. Hermanos, pero no es que los creyentes corintios no creyeran en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De ser así, pues no serían creyentes.
Pero lo que está haciendo Pablo aquí es mostrarles el sinsentido de sus afectos a aquello en lo que una vez estuvieron. A los corintios les costaba desprenderse de su amor por la sabiduría humana. Ahora, hermanos, esto es algo que se manifiesta en el día de hoy en la iglesia contemporánea. Tal vez ellos vivían de manera muy fuerte en los grupos, en las calles, con sus tendencias filosóficas. Pero esto es algo que la iglesia contemporánea también ha arrastrado al interior de la iglesia. El doctor Martin Lloyd Jones comentó al respecto lo siguiente, y hablo comillas: toda la desviación hacia el modernismo que ha infestado a la iglesia de Dios y casi ha destruido su evangelio vivo puede rastrearse hasta una hora cuando los hombres comenzaron a volverse de la revelación a la filosofía. La iglesia contemporánea, amados hermanos, está plagada de racionalismo, está plagada de psicología, está plagada de pragmatismo, está plagada de humanismo. No es sino ver las iniciativas que se tienen de iglesia y todas ellas echan mano de la sabiduría humana para lograr algo. Algo que se ha difundido mucho, y para traer un ejemplo muy cercano a nosotros en Latinoamérica y sobre todo a nuestra ciudad, es ver aquello que es increíble, las personas cómo hablan de ello. Dicen: yo necesito dinero porque voy a ir al encuentro. El encuentro, el posencuentro, el corre que te encuentro, y hacen lo que sea para ir al encuentro, porque el encuentro es impactante, y eso no lo vamos a negar, y es impactante al hombre natural. Así es. Y echan mano de la psicología, de la manera de mover ¿qué? Tus emociones. Así es. Pero cuando llegan, y esto no es algo que digo yo, cuando llegan, tienen unas semanas que me echen a los leones, a las que sea, y después van arrastrando sus miserables vidas esperando a que llegue el próximo encuentro. Hermanos, porque esto ataca a la fibra de las emociones humanas, con la gran tristeza de que hoy en día hay una descripción de esos cristianos sensuales, cristianos sensuales. Yo le quitaría la palabra cristiano. Sensuales. Todo lo que impacte tus sentidos, especialmente el diseño. Tan solo nos estamos limitando al punto de los encuentros. Todo ello echa mano de la sabiduría humana. Psicología aplicada para mover a las personas en sus emociones, pero con sinceridad, dejando de lado aquello que para los que se salvan es poder de Dios, la cruz de Cristo. Ninguna emoción llevará al hombre de su estado miserable a la luz de Cristo. Ninguna. Y cuando las personas
reciben todo esto, pero ustedes saben que el nivel emocional, y esto también sucede en las drogas, va decayendo. Y a estas congregaciones que echan mano de esta sabiduría humana, ¿qué les toca hacer? Toca que buscar algo más que mueva la fibra. Con todos los esperpentos terribles que se ve hoy en día para seguir moviendo las emociones humanas para que la gente esté contenta allí. Ahora, hermanos, sucede lo siguiente: cuando hay un creyente verdadero en medio de ese sequedal, algo pasa, y vemos que está pasando para la gloria de Dios. Se empieza a sentir que ya no le llena, que ya no le satisface, que hay una incomodidad, que tengo un hambre, que no estoy lleno, que algo pasa con mi vida, y empieza a ser cuestionado por esto que está pasando. Pero por la obra, amor y misericordia de Dios a sus escogidos, un día ven una predicación bíblica e inmediato identifican: estos son los pastos que necesito, esta es la vida que necesito. Pero muchas personas son impactadas por esto, que es una viva representación de lo que los corintios también trajeron al interior de la iglesia. Por no hablar del humanismo, por no hablar del pragmatismo, por no hablar del racionalismo, todas las sabidurías humanas que se tratan de introducir en una iglesia donde solamente prevalece la sabiduría de Dios, porque son contrarias. Y hermanos, eso no es algo inocuo, eso no es algo inofensivo, esto no es algo sin ninguna consecuencia para las personas. Pablo lo deja muy claro cuando dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se pierden. Hermanos, hay muchas personas que piensan que están tranquilos, que están cómodos, porque piensan de sí mismos como personas salvas. Han sido adormecidos, se les ha mentido, se les ha dicho que por una oración que repitieron tienen entrada al reino de los cielos, y nunca se les estorba en su camino del pecado. Jamás vieron la condición en la que estaban, jamás vieron la inmundicia de su propio ser para correr a abrazarse a los pies de Cristo como su única alternativa de salvación. Jamás. Todo gira en torno a ellos. Todo gira en torno a ellos. ¿Cuánto me ama Dios? Dios está enamoradísimo de mí. Dios, cuando me ve, calla de amor. Está enloquecido por mí. ¿Sabes cuándo Dios calla de amor? Cuando la cruz de Cristo se ha hecho efectiva a la vida de las personas. Pero la cruz de Cristo no está siendo predicada hoy, porque la cruz de Cristo espanta al hombre natural, lo espanta. Es una necedad, es una torpeza. No quiero mirar allá. No quiero saber que por mi inmundicia el Hijo de Dios fue clavado en la cruz. La expresión, la palabra de la cruz, está haciendo referencia a todo el plan de salvación. Incluye todo el mensaje y la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Todo el plan y la provisión de Dios para la redención del hombre. Todo
La cruz como un punto cúspide, la resurrección como la aceptación del Padre de la misión del Hijo. Pero habla de toda la obra de redención provista por el Padre para la salvación de los que escogió. Ahora, de allí que cualquier añadidura, llámese estrategia, visión, enfoque, que pretenda mejorar o complementar el mensaje del Evangelio para hacerlo más atractivo, más impactante, más actual, más masivo, más efectivo, tendrá un resultado nefasto sobre las mismas personas a las que se busca llegar. Complementar, modernizar, actualizar, volver más atractivo, volver más impactante el mensaje del Evangelio, más efectivo. El apóstol Pablo tenía tan claro esto que les estaba diciendo a los corintios, que ante la crítica que le hicieron los corintios por no seguir ese modelo que ellos tanto amaban de la sabiduría humana, de seguir ese modelo de que querían aún que el mismo Pablo fuera como uno de esos antiguos paladines de la oratoria. Pablo les dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Les dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que querían los corintios. Y criticaban a Pablo y le decían que era un mal orador, lo menospreciaban. Habían arrastrado del mundo a la iglesia ese amor por la sabiduría que es contrario a la sabiduría de Dios. Yo no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, sino que me propuse algo, no conocer nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el Evangelio. El Evangelio no necesita ser modificado, no necesita ser actualizado, no necesita ser modernizado, no necesita ser complementado para impactar más. ¿Sabes qué pasa? Se evalúa la efectividad del Evangelio por la cantidad de bancas que estén llenas. Si evalúan al Señor Jesucristo, que empezó con multitudes y terminó solo, saldría mal. Multitudes que querían que se les llenara sus deseos. No es lo mismo que estamos viendo hoy en día, pero están asistiendo hoy en día las personas a las congregaciones por salvación. Logran ver cuál es su condición y corren a Cristo por salvación. Pablo no iba a conformarse, a adaptarse a las demandas de seguir del modelo de la sabiduría humana que los corintios habían arrastrado del mundo griego a la iglesia y que tantas consecuencias les estaba trayendo, empezando por el infantil partidismo que había generado división en la iglesia de Cristo. Todo el capítulo 2 que vamos a ver en detalle, si el Señor nos permite, trata ese tema. ¿De qué? Esa negativa, ese rechazo de reemplazar
con la miserable sabiduría humana, la excelsa, sublime, grandiosa sabiduría de Dios que vemos en la palabra de la cruz, el plan de salvación, la salvación en Cristo Jesús en el Evangelio. Pablo ya había tenido esa experiencia recientemente con los griegos, con esa fijación de ese supuesto amor por la sabiduría. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 17 y vemos que esto no es algo ni nuevo para Pablo, ni que se presentó en la iglesia de los Corintios como una excepción. Esto es algo que se presenta en medio del ser humano, no solo ese tiempo, no solo los griegos, también se está dando hoy. Hechos 17, 19 al 21, estando en Atenas, lo tomaron aparte. ¿Estamos allí? Amén. Y tomándole, le trajeron al Areópago, donde tenían sus discusiones, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pero hermanos, yo le pido el favor que usted preste especial atención al versículo 21, que está entre paréntesis. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hermanos, esto no está limitado a un momento histórico hace 2000 años en la región griega. Esto es algo que sigue impactando al día de hoy, aún a la iglesia. Esa descripción cae como anillo al dedo a muchos que son desesperados por escuchar novedades, desesperados por escuchar nuevas cosas, que a cuanto payaso que saca alguna novedad le prestan el oído, pero cabecean en sus bancas cuando se les predica las profundas verdades del Evangelio de salvación. Cuando Pablo le escribe a Timoteo rogándole que predique la palabra a tiempo y a destiempo, advierte lo siguiente, 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Hermanos, y estos no son temas aislados, todo esto tiene que ver con esa preeminencia de la sabiduría humana que es contraria a la sabiduría de Dios. 2 de Timoteo 4, 3 al 4, dice, le hace el ruego de que predique a tiempo y a destiempo, y le dice, ¿estamos allí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo que comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cabecean cuando se predica el profundo, sencillo, objetivo y verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Y esto no es algo que se circunscribe en el tiempo a los griegos o a los corintios. Pastor Pablo Andrés me dirá si fue Calvino o fue Lutero el que dijo lo novedoso hoy en día es Calvino,
Lo novedoso hoy en día, hablando de los predicadores, es no ser novedoso. Porque los predicadores quieren, a la manera del orador griego, quieren impactar al público. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo que no hayan escuchado? ¿Qué me invento? Y salen vestidos de camuflado, con la espada. Necesito algo nuevo. Hermano, si usted vivió eso, yo también. No como predicador, pero Dios nos permita decir, cuando éramos niños, hablamos como niños, pensamos como niños. Hermano, pero si seguimos niños, algo pasa. Algo pasa. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con toda la profundidad que tiene, pero con todo lo necio que tiene para la sabiduría humana al día de hoy, sigue arrancando de las tinieblas a las almas a su luz admirable. Y no necesita ser modificado, arreglado, actualizado, complementado. La palabra de la cruz, el Evangelio de Cristo, es lo que Dios ha decidido, provisto para la salvación de las almas. Bien haríamos en entender la advertencia que Pablo le hace a los colosenses en Colosenses 2:8, hermano. ¿Estamos allí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, y no según Cristo. Hermanos, esto es lo que se presentaba. Ahora, dijimos al inicio de este sermón que Pablo confronta a los corintios con el propósito de corregir eso que a ellos habían arrastrado del mundo helénico al interior de la iglesia, mostrándoles esa contradicción insalvable que hay entre esa sabiduría que ellos pretendían seguir trayendo al interior de la iglesia con la sabiduría de Dios. Y por eso él les dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y quiero recordarles, hermanos, amados, que al inicio de esta carta nos sumergimos en unos agradecimientos que estaban teñidos, ¿recuerdan?, de la maravillosa doctrina de la gracia de Dios. Gracia que había derramado sobre estos hombres y mujeres de Corinto para salvación. Pero dijimos algo, cuando veíamos esa doctrina de la gracia de Dios, dijimos que esto lo íbamos a tener que tener siempre presente, porque la carta de los Corintios iba a empezar a exponer una serie de pecados e inconsistencias en ellos que fácilmente nosotros podríamos concluir que esos hombres realmente no eran creyentes. Pero hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia infantil, una iglesia inmadura, una iglesia que debía ser corregida, hermanos, pero era una iglesia del Señor Jesús. El testimonio veraz de las Escrituras nos afirma, no nos deja duda, que estos hombres y mujeres eran hermanos en Cristo, hermanos en Cristo. Dijimos que esto lo íbamos a tener que tener siempre presente. Y mira cómo lo corroboramos con esto que les dice el apóstol Pablo. Dice: esto es, porque a los que se salvan, esto es, a nosotros, y los incluye a ellos, es
poder de Dios, es poder de Dios. Pero tantos problemas, hermanos, y apenas empezamos a ver el primerito de los Corintios. Ahora, hermanos, tenemos que tener claro que ellos eran creyentes. Lo vimos cuando Pablo dice en el capítulo 1, versículo 6, hablando de ellos mismos, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido ¿qué? Confirmado en vosotros. Ahora, concluyo con esto. Que la palabra de Dios nos muestre la realidad de nuestras incapacidades, de nuestros faltantes, aún como creyentes, es una bendición. ¿Por qué? Porque es un espejo a nuestro propio ser. Es un espejo. Usted se imagina que en la palabra de Dios solamente aparecieran superhéroes espirituales como muchos de los que hoy se pretenden mostrar frente a las congregaciones, como ungidos en un nivel que ni siquiera acercarse uno puede? Eso es falso en primer lugar. Pero por otro lugar, no tendríamos la oportunidad de ver en estos corintios un espejo, hermanos, de cada uno de nosotros. Es un espejo. Ellos eran creyentes, pero estas torpezas la habían arrastrado, como nosotros también, posiblemente algunas de las que vemos allí en los Corintios. Es un espejo de nuestra propia realidad y de nuestra propia incapacidad. Ahora vemos un espejo no para adormecernos, como aquel que piensa: así somos, ¿qué se le va a hacer? Sino para que tengamos firme lo siguiente, hermanos: nuestra total dependencia de Dios debido a nuestra incapacidad, y una actitud humilde para recibir la santa corrección de Dios para nuestra vida. A los que se salvan, amados hermanos, la cruz es poder de Dios. ¿Y por qué poder de Dios? Acompáñame a Mateo 19, versículo 25 al 26. ¿Por qué poder de Dios? El texto que vamos a leer nos habla del joven rico. Aunque aquí lo vamos a leer de Mateo, el pastor Pablo Andrés ya dio claridad al respecto. El joven rico se mostraba como alguien que cumplía toda la ley, que al ser rico, debido al pensamiento de ese tiempo, aunque esto es algo que volvió nuevamente, ahora es terrible como vuelven las mismas torpezas, veían que tenía plata, entonces ellos decían: tiene el favor de Dios, Dios lo ama muchísimo. Ahora, cuando el Señor Jesús dice: más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que una persona que ama las riquezas entre el reino de los cielos, versículo 25, sus discípulos, ¿estamos allí? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora, hermanos, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién pues podrá ser salvo por sí mismo? Nadie. Nadie. Por eso dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es ¿qué? Imposible. Esto es imposible, hablando de entrar al reino de los cielos. ¿Más qué? Más para Dios todo es posible. Hermanos, por eso la cruz es poder de Dios, porque nos saca del estado miserable en el que nos encontramos y nos lleva por solo la gracia de Dios a nuevamente una amistad con Dios y vida eterna.
Así que es importante tener presente en nuestra mente cuando leamos a los Corintios y veamos todas estas insensateces y estas inconsistencias y muchos de ellos pecados, que nosotros no lo miremos como quien mira por encima del hombro y diga, terrible esa gente, porque esos también somos nosotros, hermano. Un espejo para nuestras vidas, pero no como quien dice, listo, así somos y así nos quedamos, sino, hermanos, para que en nuestra mente esté siempre presente la total dependencia de Dios por nuestras incapacidades y la humilde actitud de recibir sus correcciones cuando Él también lo tenga. Hermanos, la cruz, el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo es poder de Dios porque le da vida a los muertos. Vida a los muertos. Levanta al pecador de su muerte espiritual. Y cerremos leyendo Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, abro comillas con alguien que escribió lo siguiente: lo que parece al mundo flaqueza en el plan de Dios para la salvación de los hombres y en la manera como el apóstol lo presenta, es en realidad una manifestación de su potencia. Lo que parece insensatez para la pecaminosa sabiduría humana es en verdad la suprema sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios.